Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. ¿Será que podemos darle la honra y la gloria a Dios esta noche? Dios es bueno y su misericordia es para siempre con cada uno de sus hijos. Dice la Escritura que es mejor estar un día en la casa de Dios que mucho tiempo alejado de su presencia. Y qué bueno que usted y yo esta noche decidimos estar en la casa del Señor. Unos con mucha salud, otros algo les duele, unos sin problemas y otros con muchos problemas, pero confiando en que es Dios, en que el momento que Él quiera va a dar una respuesta favorable a su pueblo. Amén. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. A las personas que nos están viendo en esta transmisión también, les felicitamos por estar en esta dinámica de poder alabar al Señor. Quiero invitarles, así como estamos en pie, que abramos nuestras Biblias en el libro de San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 26, el versículo 30 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Mateo 26, 30. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pueden tomar sus asientos. Que sea el Señor que los bendiga esta noche en su palabra. Ustedes me van a abandonar. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar. Ustedes me van a abandonar. Es el anuncio que Jesús ya desde hace rato viene haciéndole a sus discípulos. Cuando Él comienza a decirles: es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y padezca, y que sea muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Pero los discípulos no lo entendían. En un principio no lo entendían, pero ha llegado el momento, en los versículos que hemos leído, en el cual Él les está diciendo: ¿se recuerdan todo lo que les he venido diciendo en este tiempo del ministerio? Hoy se van a cumplir estas palabras. Hoy se va a cumplir lo que dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas del rebaño van a ser dispersas. Y esto va a provocar en ustedes un gran estrago, un gran escándalo y un gran alboroto. Y por eso el tema: ustedes me van a abandonar. ¿Y usted quiere abandonar al Señor, hermano, hermana? Cantamos ese coro, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Que dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero esa misma seguridad tenían los discípulos. Pero siempre hay un momento donde toda esta fe, donde toda esta confianza en Dios, lo que tenemos, se va a poner a prueba. Yo siempre les ando invitando a que vayan en su casa, lean el capítulo completo. Se van a encontrar una serie de acontecimientos de la vida de Jesús hasta el momento en el que llegamos. Y cuando Él está frente a sus discípulos y les dice: ustedes se van a escandalizar. La compañía del maestro proporcionaba a los discípulos mucha seguridad. La compañía del maestro proporcionaba a los discípulos mucha confianza. Así como los hijos se sienten confiados cuando van con su padre o con sus padres, porque sienten un respaldo especial que va ahí, que si alguien se mete con ellos, ahí está papá y ahí está mamá, que los defiende, que los protege, que los cuida, que ve por ellos lo necesario. Entonces, los discípulos estaban muy confiados. Habían sido llamados por Jesús y tenían unos 3 años y medio de andar con el maestro.
Y todo ese tiempo que ellos estuvieron con el maestro, pues ellos se sentían felices, ellos se sentían confiados. ¿Y por qué se sentían confiados? Miren, porque lo que ellos no podían hacer, el maestro podía hacerlo. Porque cuando ellos se encontraban con alguna limitación, acudían donde el maestro y venía el maestro y resolvía aquella situación. Entonces eso les infundía a ellos mucha confianza. Eso les infundía a ellos mucha seguridad. Dicen, no, si el maestro está con nosotros, que venga lo que se venga. ¿No es esa fe la que nosotros debemos tener? Con nosotros también está el Señor. Entonces los discípulos se sentían así. Claro, es como un pez en el agua, les dije yo a algunos pastores. El pez en el agua, hermano, como ese es su ambiente, se mueve con una seguridad, se mueve con una facilidad. Y así se sentían los discípulos. Miren, si a alguien le salía algo enojado, el maestro ponía la cara. En cierta ocasión, cuando no pudieron hacer una liberación y el papá del muchacho lo trajo, dice, tus discípulos no pudieron hacer esto. Es el maestro el que pone la cara, es el maestro el que hace el milagro. Cuando algunos fariseos, algunos escribas vienen y le dicen, bueno, ¿y tus discípulos por qué no se lavan las manos? Algunas costumbres judías que habían. Viene el maestro y él que da la cara y dice, es que no es eso de lavarse las manos, es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre, porque de ahí salen muchas cosas perversas. Entonces es el maestro el que ponía la cara. Los discípulos llegaron a saber, llegaron a entender que Jesús dominaba, hermanos, sobre todas las esferas del ser humano. No había enfermedad que Jesús no pudiera curar. Y lo había demostrado en más de una ocasión. Si había algún muerto, ya los discípulos no se preocupaban mucho porque tenían la certeza y decían, si el maestro quiere, ya lo va a revivir. Y es que ya lo habían visto que había revivido a algunas personas. Si había algún problema dentro de la naturaleza, sabían que también el maestro dominaba sobre la naturaleza y dominaba sobre los demonios. Hermanos, y todo esto les hacía estar confiados. Todo esto les hacía estar seguros. Pero es el mismo maestro el que les dice, ustedes se van a escandalizar. Ustedes me van a abandonar, aunque están tan seguros, aunque tienen mucha certeza, aunque se sienten muy confiados, ustedes en un momento decisivo me van a abandonar. Y de repente toda esa seguridad que nosotros podemos sentir que tenemos, hermanos, es puesta a prueba y comienza a derrumbarse. Aunque creamos que somos hombres y que somos mujeres muy experimentados en la palabra, aunque creamos que somos hombres y mujeres que ya tenemos una experiencia con Dios en este caminar, porque hermanos, ya no somos principiantes. Dígale a su hermano que tiene a un lado, mira, ya no somos principiantes. Hermanos, ya tenemos días de estar aquí en este camino. Ya tenemos una experiencia con Dios. Son pocos los nuevos. Ya tenemos una experiencia con Dios. Ya sabemos cómo funciona esto. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Pero, aunque sintamos que tenemos ya cierta experiencia ganada, que tenemos muchas convicciones y eso está bueno, que nuestra fe es fuerte. Amén. Nuestra fe se fortalece en el Señor. Habrán situaciones nuevas en esta vida, habrá situaciones nuevas en este caminar que tarde o temprano nos van a sorprender. Y por eso a veces uno piensa abandonar, porque aunque haya tanta experiencia, tanta confianza, siempre hay algo nuevo. Siempre va algo para lo que uno dice, oh, para esto no estaba listo, para esto no estaba preparado, aunque tenía mucha experiencia en esta área, pero en esta área me doy cuenta que no estaba listo para enfrentarlo. Y ese es el caso de los discípulos. Toda esa experiencia, esa confianza iba a ser puesta a prueba. ¿Qué puede ser eso? Bueno, pueden ser problemas laborales, pueden ser problemas familiares, problemas de salud, problemas ministeriales en el caso de los discípulos. Aunque sintamos que lo sabemos, que lo podemos todo, que sabemos mucho, va a haber algo que nos va a sorprender. Y para los discípulos fue el anuncio. Ellos nunca se imaginaron
que el mismo maestro les dijera, ustedes me van a abandonar, hermanos, y es que el Señor lo sabe todo y lo conoce todo de nuestras vidas. Sabe que aunque ahorita estamos bien en el Señor, sabe que mañana si nos descuidamos podemos ya no estar bien con el Señor. O mañana si nos descuidamos, abandonemos por completo, nos peleamos con el Señor y abandonemos este camino. Pero por eso la Escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y estas palabras llegan a su cumplimiento cuando Jesús le dice en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Heriré en este caso era Jesús, y sus discípulos van a ser dispersos. Cuando, hermanos, el Señor hace este anuncio, sale Pedro ahí al encuentro. Y a mí siempre me gusta pensar en Pedro. El Pedro es bien impulsivo, se los he dicho en más de una ocasión, como muchos de nosotros. Nosotros tenemos un carácter, hermanos, que o podemos ir a todas. Si el hermano Miguel nos dice, hermanos, hagamos esto, mire, vamos a todas. Pero también hay veces que no vamos a todas. O sea, si nos agarran de malas, no vamos a todas. Pero el Pedro lo agarran de buenas. Cuando el Señor le dice, ustedes me van a abandonar, ustedes se van a escandalizar. Lo que a mí me va a pasar, miren, va a causar un estrago en sus vidas. Pero ya vamos a ver lo que dice más adelante. Y Pedro dice, no dice, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. ¿Será que nosotros podríamos tener esa confianza? Decir, aunque todos tengan temor, aunque todos tengan miedo, aunque todos corran, yo no voy a correr. Fíjense que esas palabras nosotros lo leemos así de carrera, decimos, no es que Pedro estaba bien con el Señor. Sí, a lo mejor estaba bien con el Señor, pero son un poco ofensivas. De repente pasamos a testificar y ofendemos a toda la congregación, aunque hoy son pocos los tiempos de testimonio. Y le decimos a la gente, hermanos, si ustedes estuvieran pasando la prueba que yo estoy pasando, y así testificaban antes muchas personas, ustedes no aguantaran, ustedes ya se hubieran caído. Y uno dice, amén. Pues Pedro está haciendo exactamente eso, está diciendo, miren, los 11 está diciendo, bueno, los 10 porque ya Judas les había ido a decir, se les había ido a ofrecer a lo más vil, a lo más bajo, a decirle a las autoridades religiosas, ¿qué me quieren dar? Yo se lo voy a entregar. Y le dieron lo que se pagaba por un esclavo. Vea qué bajo el precio en el que valoraron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él ya andaba en ese plan. Pero los 10 está diciendo Pedro, estos 10 estos 10 van a correr, pero yo no voy a correr, le está diciendo el maestro. Estos se van a escandalizar menos yo. Así como testificábamos antes. Y el Señor le dice, Pedro le dice, yo te conozco mejor de lo que vos te conoces. Y antes de que el gallo haya cantado, vos vas a ver que negado que me conoces 3 veces. Él está diciendo, yo puedo con esto. Esa seguridad, esa experiencia que sentimos tener, hermanos, de repente nos juega en contra. Si somos un poco irresponsables, si somos poco humildes y no medimos las consecuencias. Por tal razón, la Escritura siempre nos está invitando. Y ahí citaron deprisa unos versículos, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, orad sin cesar. ¿Se recuerdan que el maestro estaba en esa agonía? Jesús estaba en esa agonía, se llevó a Pedro, se llevó a Juan, a Santiago, ¿verdad? Y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero él va y ora con su Padre y los encuentra. Él dice, ustedes no pueden orar conmigo 1 hora. Y la Escritura dice, orar sin cesar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, esto se trata, de, hermanos, de mantenerse en una dinámica, de mantenerse espiritualmente en un estado óptimo. ¿Sí se entiende? Como a mí me gusta ver mucho las peleas de artes marciales mixtas o combinadas. Los luchadores que van a ir, hermano, no pasan como nosotros, que comen pan con chocolate todos los días, no hacen ejercicio, no, se mantienen en un nivel de entrenamiento, de alimentación óptimo,
para estar preparados para lo que venga. Eso es lo que le estoy tratando de decir con los versículos. La Escritura nos demanda a que estemos en un estado espiritual óptimo en todas las áreas, por si acaso viene algo que pueda sorprendernos. Entonces, si su estado espiritual es más óptimo, es más resistente, es más fuerte, entonces vamos a poder aguantar un poco más. Claro, hermanos, sabemos que todo esto es ayudados por Dios, por su Espíritu, no es por nosotros mismos. Entonces, debemos de tratar de hacerlo. Pero Pedro dice en ese momento, ay, yo puedo, yo solo con esto. Y él no mide las consecuencias. Él se atreve a decir que todos van a fallar, menos él. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y por eso debemos de tener muchísimo cuidado de las apreciaciones que hacemos de los hermanos, de las hermanas. Dice la Escritura que hay que considerar a todos nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Entonces Jesús tiene que decirle, yo te conozco de verdad, más de lo que tú te conoces y tú me vas a negar. Esto nos debe de hacer entender, hermanos, que no somos infalibles, que no las podemos todas, que aunque tenemos una experiencia con Dios y conocemos un poquito de su palabra, somos humanos y tarde o temprano nos vamos a equivocar. Y eso quizás es lo que Pedro no alcanza a ver, que con toda la experiencia, que con toda la compañía y el respaldo del maestro, aún así puede equivocarse, aún así puede sentir temor y puede correr. Entonces nosotros debemos de estar conscientes también de eso. Tarde o temprano podemos equivocarnos, no somos infalibles. Entender también que dependemos en todo momento de Dios y no de nuestras capacidades. Si logramos entender y ponernos en las manos del Señor, entonces vamos a lograr más cosas. El caso de Pedro, pues él tenía una gran seguridad, y es que la verdad, hermanos, Pedro nunca había estado en esa situación. Por eso digo que cuando hacemos un juicio acerca del hermano, de la hermana, cuando lo vemos atribulado, con temor, preocupado, a veces nosotros ni hemos pasado por ahí. A veces nosotros no alcanzamos a entender lo que pasa por la mente, el corazón de las personas. Siempre he pensado, a veces decimos, es que esa persona, vemos a una persona drogadicta, vemos a un borracho y hacemos un juicio rápido acerca de él. Esta persona, y que no puede, y qué desgracia. Pero es que no entendemos las ataduras, la carga que tiene esta persona. No entendemos la lucha que tiene esta persona. Tendríamos que estar metidos en esa camisa de 11 varas, ¿verdad? En esa o en otra. Y entonces vamos a decir, de verdad que estar aquí, estar metido en este problemón, sentir que tiene todo este peso uno, es difícil. Entonces de repente como que el Pedro dice, yo puedo con esto, pero él nunca ha estado ahí. Nunca su fe ha sido llevada a ese extremo, pero en poco tiempo su fe va a ser puesta a prueba hasta ese extremo. Entonces debemos de tener esa conciencia. Al oír a Pedro, los demás agarraron ánimos también y dijeron, nosotros también vamos a todas contigo, Señor. ¿Cuáles son los resultados entonces del anuncio de Jesús? Cuando usted lee más adelante, en el capítulo 26, el versículo 55 al 56, llegó ahí Judas, ¿verdad? Y Judas les había dicho, al que yo les indique, ese es. Hay muchísimo que decir acerca de esto y es algo interesantísimo. En un principio, las autoridades religiosas estaban diciendo, no lo matemos durante la Pascua, porque esto va a ser un gran alboroto en el pueblo. Uno de ellos, el sumo sacerdote, profetizó. Por eso hay que tener mucho cuidado con las profecías, ¿verdad? Que ese año iba a morir alguien por todo el pueblo. Y exacto la suerte le caía a Jesús. Vea cómo es el corazón del ser humano. Pero ellos decían, no durante la fiesta, porque se nos va a hacer aquí, se nos va a descontrolar la situación. Y no encontraban el momento oportuno para prenderlo y matarlo. Y llega, ¿verdad? Judas, usado por Satanás, y le dice, yo se lo voy a entregar. Y hace que todos estos planes entonces se adelanten. Entonces lo encuentra y viene la guardia del templo, la guardia de los sumos sacerdotes, y les dice Jesús, como contra un ladrón vienen, dice, a apresarme. Si yo siempre estuve entre ustedes, siempre estuve enseñando entre ustedes y no tuve ningún problema. Y en el verso 56 dice que
todos lo abandonaron y todos huyeron. ¿Cuántos se quedaron ahí con el maestro? ¿Qué dice el versículo 56? Todos lo dejaron y huyeron. Esos hombres que habían estado 3 años y medio con Jesús, que sabían lo que Jesús tenía la capacidad de hacer, que tenían toda esa experiencia con el Señor, en cuestión de un par de minutos, esa fe inquebrantable que le acababan de decir, estamos dispuestos a ir hasta la muerte por ti o contigo, lo abandonaron y huyeron. Vea qué terrible. Esos hombres que cuando el Señor bajó de cierto lugar, dice que entonces llamó a los que Él quiso, llamó a esos hombres que eran sus amigos, que llegaron a ser apóstoles. Lo abandonaron. Y usted puede decir, así lo abandonaron los apóstoles, entonces, ¿quién soy yo, verdad? Lo puedo abandonar también. Bueno, puede que sí, pero la idea es que no. La idea es que no lo abandone. Los momentos más difíciles entonces prueban nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestra constancia. Algunos huyen y otros, hermanos, abandonan por completo. O sea, en los momentos decisivos, ahí se pone a prueba la fe. Hay gente que es buena para decir muchas cosas, pero es mala para actuar en la realidad. En el caso de los discípulos, fue tanto, hermano, el estrago, fue tanto el impacto que ver al maestro. Claro, ahí vemos las esperanzas que ellos tenían acerca de Israel. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, ellos ya entendieron a la resurrección, ven a Jesús glorificado. Ellos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor los tiene que volver a ubicar y a decirles, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones, las cosas que mi Padre va a hacer en su perfecta voluntad. Entonces, no es solo que ven al maestro, sino que todo ese proyecto, toda esa esperanza que ellos tenían, que es el que tiene derecho al trono de Israel, nuestro Señor Jesucristo, en el momento que es apresado y que es muerto, todo eso se acabó. ¿Se recuerdan cuando Gamaliel tiene que defender a los discípulos y les dicen tranquilos? Él hace un recuento de algunos hombres que se han levantado en Israel, pero viene Roma, vienen los sumos sacerdotes, los matan y ese movimiento se termina. Y Gamaliel les dice, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque si esto es algo de los hombres, esto ya se va a terminar. Pero si esto es de Dios, vamos a ser encontrados peleando con Dios. Entonces los discípulos sienten que todo ese proyecto, toda esa esperanza que había para el pueblo, se acabó con la muerte del maestro. Y esto fue tan impactante, hermanos, que cuando Jesús resucita, los discípulos andaban en sus antiguos oficios. Los discípulos habían vuelto, como muchos de ellos, eran pescadores. ¿A dónde los halla el Señor? Y no a la orilla del lago los encuentro, pues allá andaban pescando de nuevo. Después de andarle sirviendo al Señor, habían vuelto a sus antiguos oficios, porque dijeron, se murió el maestro y se acabó este proyecto. Hermanos, que las pruebas, que las luchas que están experimentando no te hagan volver atrás. No te hagan renunciar a esta fe que hemos abrazado en nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos lo hicieron. Pero los discípulos estaban ahí, andaban pescando, andaban lanzando las redes. Inclusive los discípulos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Cuando el Señor ya había resucitado y los encuentra, iban bien tristes contándole la historia al maestro de lo que había sucedido en Israel. Y es que en medio, hermanos, de todas las circunstancias difíciles por las que nos toca atravesar, olvidamos las cosas más importantes. Cuando estamos atribulados, cuando estamos acongojados, todas estas cosas nos juegan en contra y olvidamos que Dios está con nosotros. Olvidamos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Olvidamos que aquellas cosas que nosotros humanamente no podemos resolver, Él tiene el poder para resolverlas. Claro, pero todos los problemas, hermanos, nublan muchas veces nuestro entendimiento. El mismo Jesús les había dicho a ellos, yo voy a padecer por las autoridades.
yo voy a ser entregado en manos de hombres pecadores. Y el verso 32, si no estoy equivocado, Jesús les dijo, por eso les digo, olvidamos lo importante. Hubo un gran alboroto, una gran corrida. Si el único que se quedó de esa gran corrida fue Pedro, ¿verdad? Porque como la escritura se tenía que cumplir, lo tenía que negar. Usted lea en el libro de Lucas parece que es, cuando Pedro lo niega la tercera vez y canta el gallo. Y Pedro se acuerda y vuelve a ver así. Y cruza una mirada con el maestro, hermano. Qué pesar más grande de haber sentido ese hombre. Como que el maestro estaba ahí, ¿verdad? Y le dice, ¿te acordás que te lo dije? Que me ibas a negar. Pero en el verso 32 Jesús mismo les dijo, pero después, y esto es interesantísimo, le está diciendo, es que con la muerte no se acaba esto, con la muerte esto solo comienza. Amén. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto no se había terminado, pero claro, el escándalo había sido tan grande que ellos habían olvidado esto. Él está diciendo, miren, aunque ustedes van a huir, aunque ustedes van a tener deseos de renunciar, cuando yo resucite, yo allá los voy a estar esperando. Allá voy a ir delante de ustedes a Galilea y allá nos vamos a reunir. Y allá les voy a dar instrucciones de lo que vamos a seguir haciendo. Amén. Pero los discípulos lo habían olvidado, nosotros también. Significa que esto no es el final. Esto va a pasar. El Señor está con nosotros. Marcos 4:35. En medio de la turbulencia, de la tempestad, los discípulos se sienten morir. Los discípulos se sienten abandonados. Si el maestro ahí está, su parte humana necesita descansar, va con los ojos cerrados, va dormido y tienen que despertarlo. Y dice, Señor, que perecemos. Como no habían estado en esa situación, no sabían las capacidades del maestro. Y ya se levanta el maestro un poco adormitado y dice, ¿y qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Nosotros lo entendemos diferente, porque nosotros cantamos la alabanza, ¿verdad? Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, pero los discípulos no iban descansando, iban angustiados y nosotros muchas veces ahí así estamos, ¿verdad? Señor, que perecemos. Hermanos, si el Hijo de Dios, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque vaya dormido, va a su lado, usted no se preocupe. Esa barca no se va a hundir. Esa tempestad no lo va a negar. Porque en el momento indicado, Él se va a despertar y va a mandar callar los vientos y la mar. Y se va a hacer una grande bonanza. Y va a venir paz y va a venir tranquilidad para tu vida y para la mía. Amén. Gloria a Dios. Y el mismo Pedro, Lucas 22, del 31 al 32, me gusta muchísimo porque es que el Señor indica lo que va a pasar, pero Él da también la solución. No nos sentimos bien, hermanos, cuando alguien ora por nosotros. Alguien de nuestro aprecio viene y nos pone en manos. Aunque hoy por la pandemia así de lejos, ¿verdad? Pero ora por usted y uno se siente bien. Les he contado que en cierta ocasión llegaron unas personas a orar por nosotros. Pocas personas nos visitan y llegaron esas personas. Yo estaba llorando de una gran felicidad que habían llegado a orar por mí. Y el Señor le dice a Pedro, mira, el Señor te ha pedido el diablo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado a Dios por ti. Oiga, qué tremendo. No se lo está diciendo un amigo, un vecino. El Hijo de Dios le está diciendo, mira Pedro, no te preocupes, vas a pasar un momento difícil, pero yo he orado a Dios por ti para que tu fe no falle. Y tú una vez confirmado, anda a tus hermanos y infundiles esa fe. Y Mateo 28, versículo 20, la parte final. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no sé cuál sea la prueba, cuál sea la dificultad, pero no abandonemos. El Señor
está con nosotros y en el momento que Él quiera, Él va a hacer una obra, Él va a traer paz, Él va a traer liberación a nuestra vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Si este día usted había pensado, ¿verdad? No, hoy abandono, ¿verdad? Hoy renuncio, hoy es el último día que voy a la iglesia. Yo quiero decirles, no, fortalezca su fe. El Señor está con nosotros. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Él prometió que siempre iba a estar ahí. Lo que no nos prometió es que nunca nos iba a pasar algo malo, que no nos íbamos a enfermar, que no íbamos a padecer. Pero sí nos dijo que en todas las circunstancias de nuestra vida, Él nos iba a acompañar. Y Él tiene el poder para hacer milagros. Él tiene el poder para dar respuestas. Así que sería ilógico de nuestra parte que en estos momentos tan decisivos por los que estemos atravesando, pase por nuestra mente la idea de abandonarle. Pase por nuestra mente la idea de dejar este camino. Al contrario, es cuando más debemos aferrarnos, hermanos. Estos días es cuando más debemos aferrarnos al Señor y a su palabra. No sé si esta noche hay personas que nos acompañan. Yo quiero hacerles la invitación que esta noche entregue su corazón al Señor. Si no lo ha hecho, y va a ver lo bonito, lo especial que es estar en este camino. Si hay personas, hermanos, que hoy nos acompañan, que necesitan reconciliarse con el Señor, hermanos, no le demos más largo a esto. Ahí donde está, incline su rostro y arregle su vida con el Señor. Sin duda alguna, Dios le va a dar una nueva oportunidad. Si no lo hay, hermanos, vamos a ir ya a los anuncios. Decir bautizos ya.